Aprender política entre la teoría y la realidad. Siempre me he preguntado si podemos aprender de política de la misma forma en que un estudiante de medicina aprende en la morgue. Él observa el cuerpo, lo toca, lo explora y, en ese contacto directo, internaliza el conocimiento. Pero aquí, en nuestro curso, la política sigue siendo algo abstracto, difícil de palpar. Aprendemos de libros, de conceptos, de debates teóricos, pero ¿qué hay de la práctica? ¿Cómo podemos experimentar lo político en su verdadera dimensión? En la clase de sistemas políticos, los profesores tienen formas muy distintas de enseñar. El profesor Sergio Monroy nos reta a cuestionar la teoría y promueve la creatividad y el diálogo. Sin embargo, él mismo enfrenta dificultades, su situación laboral es precaria y muchas veces los estudiantes ni siquiera prestan atención a lo que dice. Se la pasan pegados al celular, desconectados de la clase. A veces parece que lo único que les interesa es cumplir con la asistencia y esperar que el tiempo pase. Por otro lado, el profesor Marco Romero usa un tono relajado y caricaturesco. Su manera de enseñar es más didáctica, con chistes y ejemplos que hacen más comprensibles los conceptos. A veces en medio de una broma política no nos damos cuenta de que hemos aprendido algo sin siquiera saberlo. Pero el aprendizaje no depende solo de los profesores, también depende de nosotros como estudiantes, de cómo nos involucramos en la clase. Si no hay disposición, si no hay interés real por el tema, entonces da igual qué tan bueno sea el método. Me frustra ver que hay poca participación, falta diálogo, falta interacción. Aprender no debería ser solo escuchar y memorizar, sino debatir, tocar las ideas, escarbar en ellas, como quien explora un cuerpo en la morgue. Cuando en clase leemos un texto juntos y lo analizamos en grupo, siento que comprendo mejor. Ese choque de interpretaciones, experiencias, diferentes puntos de vista enriquece el proceso. Nos permite salir del pensamiento individual y construir conocimiento colectivo. Pero, para que eso pase, es necesario que todos tengamos disposición, que hagamos preguntas, que discutamos, que nos cuestionemos. Este semestre hubo una gran decepción. La salida de campo, que era una de las oportunidades para tocar la política en el mundo real, no pudo realizarse. Yo esperaba estar ahí, observar, preguntar, registrar audios, tomar notas, capturar imágenes. Esos momentos hacen que la teoría cobre vida y me pregunto, si en agronomía aprendemos de la tierra tocándola, saliendo a campo, conociendo las plantas en su dimensión, ¿por qué en ciencia política no podemos acercarnos más al objeto de estudio? La política no ocurre en un libro, ni en un aula, ocurre en la calle, en las instituciones, en la comunidad, en la manera en que las personas se organizan y toman decisiones. ¿Hay algo que se pierde cuando todo se queda en el papel? Ver la política en acción nos permitiría entender de verdad cómo funcionan los sistemas políticos. Nos ayudaría a ver más allá de los conceptos y reconocer cómo se concretan en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo logramos aprender más? Tal vez la clave esté en integrar teoría y práctica, debates en vivo, simulaciones, visitas a instituciones, trabajo en comunidades, espacios donde podamos ver y experimentar el funcionamiento real de los sistemas políticos. Porque no se trata solo de aprender, sino de comprender, de vivir la política, de sentirla, de involucrarnos en ella, para que deje de ser una idea lejana y se convierta en una herramienta con la que podamos cambiar la realidad. Pero también creo que el aprendizaje es una responsabilidad compartida. No podemos depender únicamente de los profesores o de la metodología del curso. Cada uno de nosotros tiene que buscar la manera de hacer que el conocimiento tenga sentido. Tal vez eso implique salir de la zona de confort, involucrarnos en organizaciones, asistir a debates, leer más allá de lo obligatorio. La universidad no es solo el lugar donde recibimos información, es el espacio donde aprendemos a pensar y a cuestionar. Y si no nos tomamos en serio ese proceso, al final lo que nos llevaremos será apenas una sombra de lo que realmente podríamos haber aprendido. Así termino esta reflexión sobre cómo construimos conocimiento y cómo la pedagogía puede transformar nuestra manera de entender el mundo. Ojalá en el futuro tengamos más oportunidades de aprender de la política con las manos en la realidad, no solo con los ojos en los libros, porque el verdadero aprendizaje no es solo absorber información, sino saber qué hacer con ella.